enseñanza cristiana que se creó el fenómeno de la santería en los países hispanoparlantes. Por eso es importante que el Evangelio sea enseñado bien. Déjeme decirle algo, señor Invito. Déjeme decirle algo. Mire, yo he vivido la experiencia en algunos países donde he ido, estar con hermanos evangélicos, hermanos pentecostales, con unas prácticas que no son bíblicas. Y me he tenido con mucho dolor, pero he tenido que tomar la decisión de hacerles saber que eso no es bíblico, que eso no está bien y que eso tienen que dejar. Por ejemplo, yo me topé con un caso de un hombre en Santo Domingo que reprendía demonios, haciéndole beber gas a la gente endemoniada. Anda el caray. Yo no sé, los rayos le dicen que así era la cosa. Y él echándole gas queroseno a uno en la boca sale lo que sea. La bacteria puede salir. Entonces, claro, fíjese lo que yo interpreto con lo que él me dice. Él no me lo dijo directamente porque él ni sabía ni por qué lo hacía. Pero lo que yo interpreto es que alguien le inventó la idea de que los demonios vienen del infierno y el gas es volátil. ¿Ve? Por lo tanto, si le echa gas por la boca, cuando el demonio vea ese chorro de gas, sale corriendo. Y yo tuve que confrontar a ese hombre, y era un pastor, y al final tuve que decirle, mire, le voy a decir una cosa, o usted abandona su ignorancia o yo no lo apoyo, porque yo no puedo apoyar su ignorancia, y lo que usted está postulando es una ignorancia. Y de hecho no lo apoyé, porque él insistía en que eso era lo que él había aprendido y él quería, pues mire, no lo podemos apoyar. Entonces son cosas dolorosas, ¿verdad? Porque uno dice, caramba, pero ese ha sido el gran problema. O sea, el cristianismo católico, por tratar de elevar los números, pues permitió reinterpretar los conceptos paganos de Centroamérica, de Sudamérica, de todos los lugares donde fue. Entonces lo que hacía era que acomodaba la teología cristiana, la acomodaba a la tradición que los pueblos tenían. Y la Biblia es clara, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Sí. La pregunta es la siguiente: ¿cómo afecta al micrófono? Perdóname. Pastor, ¿por qué no seguimos el orden Sí, que las sí. preguntas las hacemos a lo último? Eso era lo que teníamos ya. Vamos a hacerlo, vamos a escuchar y lo hacemos de nuevo, sí, porque es que se nos quedan allá en el estudio, pero adelante. La pregunta es la siguiente: Sí. ¿Cómo afecta a la fe cristiana estas creencias en santos, en beatos, en ángeles, personas que unas veces son cristianas o son católicas o lo que sea, pero que tienen esas otras creencias? ¿Cómo le afecta a su fe cristiana y finalmente a su salvación? Bueno, yo la salvación no la puedo juzgar, pero la primera parte sí. Como le afectaría a un médico que no practique la medicina de acuerdo a la reglamentación que las escuelas de medicina han establecido. O sea, afectaría igual. O sea, siempre va a haber un daño, y ese es el daño. El daño es la ignorancia, y el cristianismo no está para avalar la ignorancia. El cristianismo está para romper, para eliminar la ignorancia. Ahora, fíjese que los católicos hablaban de una fe monoteísta, y siempre han hablado de una fe monoteísta porque el catolicismo está bajo la sombrilla del cristianismo, pero obviamente al presentarle toda esa pléyade de santos y de patronos con sus correspondientes estatuas, a quienes consideraban intermediarios entre Dios y los hombres, al africano se le hizo bien fácil entender entonces que su experiencia de fe
tradicional y folclórica estaba muy bien avalada por el cristianismo. Pues eso mismo es lo que nosotros tenemos. Tan es así que, por ejemplo, uno de los cuadros favoritos de la santería es Santa Bárbara. ¿Ve? Porque Santa Bárbara representa los 7 poderes. Y usted va a identificar cualquier templo santero, cualquier botánica santera, cualquier casa de un santero, porque en la casa de ellos siempre va a haber un cuadro de Santa Bárbara. Santa Bárbara bendita, líbranos de todo mal. ¿Okay? Sí. Porque tradicionalmente Santa Bárbara es la que protege, se van a reír algunos, ella es la que protege a los arquitectos. ¿A los arquitectos? Sí, protege a los marineros, es la que libra de rayos, es la que libra de muerte súbita. Fíjese que la tradición, Santa Bárbara no se puede, no hay toda la evidencia. Claro, esto no quiere decir que la Iglesia Católica no la aceptó como santa. Sí, la aceptó como santa como parte de una historia tradicional, pero no hay toda la evidencia para contrastarlo. Pero la tradición dice que Santa Bárbara era hija de un príncipe que aceptó el cristianismo y él era un pagano. Y para evitar que su hija siguiera con la práctica del cristianismo, la encerró. Cuando vio que no pudo convencer a su hija para que abandonara el cristianismo, entonces la asesinó. Y el mismo día que la asesinó, un rayo le cayó encima y lo mató. Claro. Es una tradición, ¿sí? Entonces, fíjese, ¿qué sucede? Dentro del folclore africano, dentro de la religión yoruba africana, una de las cosas que se entiende y se postula es que los muertos tienen poderes y les son conferidos poderes para cuidar a quienes quieren cuidar y para hacerle la vida imposible a quien se la quieran hacer imposible. Entonces, si hay una tradición dentro del catolicismo con Santa Bárbara, que el día que murió ella mató a su padre con un rayo, pues es la mejor representante para ese folclore religioso. Han mejorado porque ahora dicen que los muertos se convierten en ángeles. Bueno, pero en ese proceso, fíjese que esto reforzó el sincretismo yoruba y ayudó, ¿no?, para que entonces se reinterpretara toda la cuestión del santoral de la Iglesia Católica. Claro, los santos ven a Orisha Changó. ¿Ha oído, verdad? El que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó, que viva. Pues Orisha Changó es la deidad de la santería. Y desde luego, Orisha Changó no es Dios, no es el Dios de Israel, no es el Dios de los cristianos. Es una deidad pagana, que es producto de la mentalidad y del folclore africano. Los africanos inventaron a ese Dios. Y desde luego, como la experiencia de la santería es un sincretismo africano, pues se trajeron a Changó y siguen al día de hoy reconociendo a Changó como la deidad dentro de la santería. Una ceremonia. Que es Santa Bárbara, ¿verdad? Sí, está representado en Santa Bárbara. Changó está representado en Santa Bárbara. Ahí está. Ahí está. ¿No tiene alguna traducción? Orisha es santo, Orisha son los santos. Orisha son los santos, pero el Changó es la deidad. Lo que quiere decir Orisha Changó es el Dios de los santos. O sea, él plantea la supremacía de Changó. Ahora, una ceremonia de santería empieza con una invocación a Olorún, que es el Dios del destino. Él es el principal mediador entre los dioses y la humanidad. ¿Se da cuenta? El cristianismo le hablaba de un mediador o de una mediadora. Entonces, a ellos decían, oye, esto nos hace tanto sentido con lo que nosotros